Mis padres organizaron unas vacaciones familiares a las Bahamas, sin siquiera mencionármelo, pero esperaban que me hiciera cargo de sus mascotas mientras disfrutaban del sol y la playa junto a mi hermano y su pareja. En lugar de confrontarlos, decidí hacer algo distinto. Reservé un viaje en solitario a Grecia sin avisarles. Cuando la fecha de su viaje se acercó, mi hermano Salvador me llamó con su tono condescendiente habitual. «Ah, ¿no sabías lo del viaje a las Bahamas?», exclamó, fingiendo sorpresa. «Pensé que mamá te había contado. Nos vamos el próximo mes. Mamá, papá, Elena y yo. Ah, pero alguien tiene que cuidar a Chico y a Nico mientras estamos fuera». Me quedé en la cocina, apretando mi taza de café con tanta fuerza que temí que se rompiera. Me llamo Lucas Mendoza. Tengo 27 años y acababa de confirmar lo que siempre había sospechado. Mi familia no me consideraba parte de sus planes. Y lo peor, me enteré por accidente en lo que se suponía que era una conversación casual con mi hermano sobre el próximo cumpleaños de nuestra madre. «No, Salvador, mamá no me ha mencionado nada sobre las Bahamas», respondí, esforzándome por mantener la voz firme. «Bueno, ya la conoces», dijo riendo. «Seguramente se le pasó, pero no estás ocupado, ¿verdad? Puedes cuidar a Chico y a Nico esa semana. Mamá contaba contigo, ya que eres el único que no va. El único que no va porque nunca me invitaron». Pensé en todas las cenas familiares donde probablemente hablaron del viaje, en las conversaciones que se detenían cuando yo entraba en la habitación, en las preguntas casuales de mi madre sobre mi horario de trabajo, incluso en el repentino interés de mi padre en mi vida sentimental, quizá con la esperanza de que no tuviera planes y pudiera quedarme con los perros. Esa noche, mi madre finalmente llamó. «Cariño, queríamos hablar contigo. Necesitamos un favor». «Déjame adivinar», la interrumpí con frialdad. «Necesitan que cuide a los perros mientras ustedes disfrutan en las Bahamas». «Oh, ¿Salvador te lo contó?» «Sí, sería de gran ayuda. Ya sabes que Chico se estresa en la perrera y Nico necesita su medicamento 2 veces al día. Solo serán 8 días». Me limité a escuchar mientras detallaba los horarios de vuelo y las comodidades del resort. En ningún momento mencionó que me habían excluido. Ni siquiera un «ojalá pudieras venir» o un «tal vez la próxima vez». «Entonces, ¿lo harás?», preguntó entusiasmada. «Tu padre ya canceló la perrera. Salvador está emocionado. Encontró este resort perfecto con actividades acuáticas. Ya sabes cómo le encanta el agua». Por supuesto que lo sabía. Mi familia siempre tomaba decisiones sin consultarme, asumiendo que yo, el responsable, el predecible, nunca diría que no. «Lo pensaré», murmuré. Esa noche, mientras exploraba opciones de viaje, un destino llamó mi atención. Santorini. Había soñado con visitarlo desde mis clases de fotografía en la universidad. Las fechas coincidían con el viaje de mi familia y, sorprendentemente, había una oferta especial. Justo cuando mi cursor se detuvo sobre el botón de reservar ahora, mi teléfono vibró con un mensaje de Salvador. «Mamá dice que estás actuando raro con lo de cuidar a los perros. Vamos, Lucas, no seas complicado. No es como si tuvieras días de vacaciones acumulados de todos modos. Además, ¿qué harías en tu tiempo libre? Nunca vas a ningún lugar divertido». La ironía me hizo sonreír. En realidad, tenía 3 semanas de vacaciones acumuladas. Mi familia solo asumía que nunca me tomaba tiempo libre porque no tenía un destino emocionante en mente. Se habían olvidado de que llevaba 2 años escribiendo un blog de viajes que, poco a poco, había ganado seguidores. Sin dudarlo más, presioné reservar. Quizá era hora de recordarle a mi familia que mi vida no giraba en torno a ellos. Las tensiones comenzaron a intensificarse de manera casi imperceptible. Lucas había estado observando y a medida que avanzaban los días, la actitud de su hermano Salvador y su madre se volvía cada vez más tensa. Incluso su padre, quien normalmente prefería mantenerse al margen de los conflictos familiares, sintió la necesidad de intervenir. Le envió a Lucas un mensaje, tratando de razonar con él, pero la situación no mejoraba. El momento clave llegó durante la cena familiar semanal. Mientras preparaba una ensalada, Lucas no podía dejar de pensar en lo que había estado ocurriendo en los últimos días. Había algo extraño en el comportamiento de Elena, sus respuestas, siempre cortantes, y su constante evasión de la mirada de Lucas no podían ser ignorados. Y, aunque Salvador había mostrado mucho entusiasmo sobre su próximo viaje a las Bahamas, algo no cuadraba. Lucas llegó temprano a la casa de sus padres. El aroma familiar de la comida cocinándose en la cocina lo recibió con calidez. Su madre, tan distraída como siempre, tarareaba mientras organizaba los platos. Poco después, Salvador y Elena llegaron
llegaron. Como de costumbre, Salvador ostentaba un reloj nuevo, probablemente otro regalo de sus padres. «Mamá, ¿has pensado en lo de los perros?», preguntó su madre mientras servía la sopa. «Necesitamos avisar a la perrera si no puedes cuidarlos». Lucas, sintiendo una presión acumulada por años, levantó la mirada. El peso de su decisión estaba en su teléfono móvil, donde se encontraba el boleto para su viaje a Santorini, un recordatorio físico de lo que estaba por decir. «De hecho, mamá, quería hablar sobre eso», dijo con calma, notando cómo Elena se tensaba en su silla. «No podré cuidar a los perros en esas fechas». Salvador resopló con fastidio. «Otra vez con esto, ¿eh? Ya te dije que no es como si tuvieras planes». «Sí los tengo», respondió Lucas con firmeza. «Estaré en Santorini esa semana». El tenedor de su madre hizo un ruido sordo al chocar contra el plato. Su padre dejó de masticar y Elena, al escuchar la noticia, se quedó completamente paralizada. «Santorini», repitió Salvador incrédulo. «Tú nunca viajas, Lucas». Lucas sonrió buscando mantener la calma. «Curioso que digas eso. Hay muchas cosas que no saben de mí, principalmente porque nunca se han molestado en preguntar». En ese momento, Elena se levantó abruptamente de la mesa, murmurando que necesitaba aire fresco. Lucas la observó, notando cómo sus manos temblaban. Algo en su reacción le decía que esto solo era el comienzo de una noche que cambiaría la familia para siempre. «No seas tan dramático», intervino su padre. «Si esto es por no haberte incluido en el viaje, no es para tanto». «No, papá», Lucas lo interrumpió. «Esto es por mucho más que un simple viaje a las Bahamas». El silencio que siguió fue pesado, interrumpido solo por el sonido de Elena vomitando en el jardín. Salvador se levantó para ir tras ella, pero algo en la expresión de Lucas lo detuvo. Sabía que lo que estaba por venir no sería fácil de asimilar. Cuando Elena regresó a la mesa, su rostro estaba pálido, sus ojos evitaban deliberadamente a Salvador. Cuando él intentó tomarle la mano, ella la retiró con suavidad, un gesto que no pasó desapercibido. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mamá, su voz temblando con la creciente preocupación. «Es nada». «Mamá», intentó tranquilizarla Salvador, pero Elena lo interrumpió con una mirada feroz. «No es nada de lo que te imaginas, solo no se ha sentido bien». Sin embargo, Lucas había notado algo que no había reparado en semanas. El anillo de compromiso de Elena, que siempre llevaba con orgullo, ya no estaba. Era una señal más de que las cosas no estaban bien. «Elena», dijo Lucas suavemente, «¿hay algo que quieras compartir?». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y finalmente, Elena rompió el silencio con una revelación que dejó a todos atónitos. «Este viaje a las Bahamas no es solo unas vacaciones», murmuró. «Ha estado usando el dinero de la cuenta de nuestros padres sin su consentimiento. Falsificó documentos bancarios, movió fondos en secreto, y este viaje es solo una pantalla para ocultar algo mucho más grande». El aire en la habitación se volvió denso. Mamá se llevó las manos al pecho mientras papá permaneció inmóvil, el tenedor suspendido en el aire. «¿De qué estás hablando?», preguntó mamá, su voz apenas un susurro. Elena respiró profundamente antes de soltar la bomba final. «Él tiene otra vida, en Nassau, con otra mujer y un hijo». El murmullo de incredulidad recorrió la mesa. «Nos mintió a todos. Nunca estuvo en Europa. Como nos dijo, estaba en las Bahamas, construyendo una vida paralela». Salvador se levantó de golpe, derrapando su silla. «Eso es absurdo. Estás delirando. ¿Por qué estás tan celosa?». Pero sus palabras no coincidían con su expresión. Los ojos dilatados, los labios crispados. Sabía que Elena tenía razón. «Lo sé, lo sabía. Tengo pruebas», replicó Elena, sacando su teléfono con manos temblorosas. Mensajes, documentos, transferencias bancarias. Mientras la tensión crecía, Lucas observaba en silencio, sabiendo que su mundo estaba a punto de desmoronarse. La cena terminó, pero la noche estaba lejos de concluir. A medida que pasaban los días, las revelaciones continuaban. Lucas se sumergió en su propia investigación y lo que encontró solo confirmaba lo peor. En un enfrentamiento con Salvador, Lucas finalmente confrontó lo que había descubierto. «¿Arruinaste mi graduación por esto?», lanzó, sintiendo el peso de las mentiras de tantos años. Salvador intentó restarle importancia. «No entiendes nada, Lucas. Algunos nacemos para más que una vida mediocre». Pero Lucas no podía callarse. «No se trataba solo de dinero, Salvador. El verdadero desastre fue algo mucho más grande. La verdad, aunque devastadora, ya estaba sobre la mesa. La familia nunca volvería a ser la misma». Supuestamente, la venta se había cerrado por debajo de su valor real. Sin embargo,
El comprador había pagado el precio completo. Lo que nadie sabía era que yo había reportado una cantidad menor. La diferencia, mi teléfono vibró en el momento exacto. Era un mensaje de Elena. Necesito verte. Hay más, mucho más. Y es peor de lo que imaginas. Miré a mi hermano. Aquel extraño con quien compartía sangre mantenía una expresión serena, como si el caos a su alrededor no lo afectara en absoluto. Pero algo dentro de mí me decía que la verdadera bomba aún no había explotado. Nos encontramos en una cafetería discreta, lejos de miradas indiscretas. Sus ojos hinchados y sus manos temblorosas revelaban más de lo que las palabras podían expresar. Debí haberlo visto antes, murmuró, deslizando una carpeta envejecida hacia mí. Soy una idiota, Lucas, una completa idiota. La carpeta contenía documentos que hablaban por sí solos. Correos electrónicos impresos, estados de cuenta, transferencias internacionales. Cada página revelaba un nivel de engaño más profundo del que jamás hubiera imaginado. Esto no era solo una estafa financiera, no era simplemente un fraude familiar, era algo mucho peor. Elena tomó aire antes de continuar. Salvador no solo tiene una familia en las Bahamas, hay más. Ha estado viajando por distintos países, engañando a mujeres en América Latina. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire. Mi mente intentaba procesarlas. Se hace pasar por un empresario exitoso, las enamora y luego las despoja de todo. Mis pensamientos se aceleraban mientras revisaba los papeles sobre la mesa. Fechas, montos, nombres. Todo coincidía con los viajes de negocios de Salvador. Pero había algo más. Hay algo que aún no te he dicho, susurró Elena, deslizándome un sobre amarillo. Lo abrí con manos temblorosas. En su interior, encontré una carta de aceptación de la NYU, fechada una semana antes de mi decisión de ir a Boston. Salvador interceptó tus correos, borró los mensajes de la universidad. Sabía que si ibas allá, descubrirías sus mentiras. Necesitaba mantenerte alejado, manipular tu vida. Elena habló en un murmullo, su voz cargada de dolor. Mi mundo se desmoronaba. Mi futuro, mis elecciones, todo había sido influenciado por mi propio hermano. Y hay más. Su voz era apenas audible. Tu blog de viajes nunca despegó hasta que planeaste el viaje a Santorini. ¿Sabías que Salvador ha estado saboteándolo desde el principio? Pagó a una empresa para bloquear el tráfico a tu sitio. No quería que tuvieras éxito, que viajaras, que pudieras descubrir alguna de sus otras vidas. La miré, incapaz de comprender del todo. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté con la voz quebrada. Elena sacó una fotografía de su bolso. Era reciente, tomada apenas una semana antes. En ella, Salvador aparecía en lo que parecía una joyería, besando a una mujer que no era ni su esposa ni Elena. Está planeando algo grande, dijo, algo que podría destruir a tus padres por completo. Mi hermano no solo había estafado a mujeres y manipulado mi vida, sino que también estaba preparando un golpe final. Elena extendió más documentos. Ha estado falsificando papeles durante meses. Tu madre le otorgó un poder notarial el año pasado, cuando estuvo en el hospital. Nunca lo revocó. Ahora está transfiriendo gradualmente la propiedad de la casa a su nombre. Mi corazón se detuvo. No puede ser. Mis padres viven ahí. Se darían cuenta. Elena bajó la voz. Salvador está manipulándolo todo. La mujer de la foto es una agente inmobiliaria. Ya tiene un comprador, un desarrollador que quiere demoler la casa para construir apartamentos. El cierre está programado para la próxima semana, justo cuando todos deberían estar en las Bahamas. Las imágenes de la casa familiar invadieron mi mente. El árbol donde mi padre construyó nuestra casa del árbol, el jardín donde mamá cultivaba sus rosas, la cocina donde nos reuníamos todos los jueves. Salvador había planeado que estuviéramos lejos para cuando todo esto ocurriera. Cuando volviéramos, sería demasiado tarde. Elena me miró con gravedad. Por eso te ayudo. No quiero que mi hijo crezca conociendo al monstruo en el que se ha convertido su padre. El peso de sus palabras me aplastó. Salvador no solo había jugado con nuestras vidas, sino que también había manipulado el futuro de su propio hijo por nacer. Elena sacó su teléfono y me mostró unos correos electrónicos antiguos. ¿Recuerdas el escándalo de plagio que supuestamente le costó su expulsión de la NYU? No fue su trabajo el que plagió, fue
fue el tuyo. Mi respiración se detuvo. Salvador robó uno de tus ensayos de la preparatoria y lo presentó como suyo. Cuando lo descubrieron, manipuló las pruebas para que pareciera que él era la víctima. Por eso siempre se aseguró de mantenerte lejos de Nueva York, de la NYU, de cualquier conexión con su pasado. Me levanté de la mesa, mi mente en un torbellino. Toda mi vida había sido una mentira cuidadosamente orquestada por mi propio hermano. Entonces, mi teléfono sonó. Un mensaje de la agencia de viajes. Un error en el sistema había adelantado mi vuelo a Santorini. Se presentaba ante mí como un dilema inevitable. Tenía apenas 24 horas para tomar la decisión más difícil de mi vida: escapar a Grecia y dejar que todo estallara en mi ausencia, o quedarme y enfrentar la verdad que por años se había mantenido oculta. Mientras mi mente se debatía entre ambas opciones, un segundo mensaje apareció en la pantalla de mi teléfono. Era de mi madre. Hijo, necesito verte. Hay algo sobre Salvador que debes saber antes de que tomes una decisión. Tu abuela nos dejó algo que cambiará todo. Cuando llegué a la casa, mi madre me esperaba con un sobre entre sus temblorosas manos. Sus ojos, empañados por las lágrimas, me decían que lo que estaba a punto de revelarme marcaría un antes y un después. Con voz quebrada, pronunció las palabras que jamás imaginé escuchar. Lucas, tu abuela lo sabía todo desde el principio. Mis manos temblaban mientras rompía el sello de la carta. A medida que leía, sentía que su voz resonaba en mi mente. Querido Lucas, si estás leyendo esto, significa que la verdad ya no puede ocultarse más. Durante años esperé que Salvador cambiara, que la bondad que veía en ti despertara algo en él, pero ahora sé que eso nunca sucederá. Salvador no es quien crees que es. Los documentos anexos prueban su primer engaño, uno de tantos. A los 16 años, falsificó mi firma para obtener un préstamo con mi casa como garantía. Lo descubrí, pero lo protegí, pensando que era un error de juventud. Fue mi mayor equivocación. Mi madre sacó más documentos de una caja de madera. Eran registros detallados de años de fraudes y manipulaciones. Entre ellos, pruebas de cómo Salvador había alterado los resultados de mi admisión a la universidad, usurpando mi ensayo y asegurándose de que mi futuro dependiera de su voluntad. Cada detalle había sido meticulosamente documentado por mi abuela. En ese preciso momento, mi padre estaba en el banco intentando revertir las transacciones realizadas por Salvador. De repente, la puerta principal se abrió de golpe. Salvador entró con el rostro tenso. Sus ojos reflejaban una furia contenida. Así que finalmente lo descubrieron, dijo con una sonrisa fría. Qué interesante. Nuestra querida abuela recopilando pruebas contra mí todo este tiempo. ¡Cuánta dedicación! Me puse de pie, interponiéndome entre él y mi madre. Se acabó, Salvador. Él rió con desdén, pero su expresión vaciló un instante cuando mencioné a Elena. Ella nos contó todo, sobre el dinero desviado, sobre las otras víctimas, sobre la venta de la casa. Salvador soltó un bufido, pero antes de que pudiera replicar, nuestros teléfonos vibraron al mismo tiempo. Un mensaje de Elena iluminó la pantalla. Perdónenme, me amenazó. Dijo que lastimaría al bebé. Vendió la casa. El dinero ya está en su cuenta. Salvador esbozó una sonrisa triunfal y sacó un boleto de avión del bolsillo de su chaqueta. En unas horas estaré fuera del país y no podrán hacer nada para evitarlo. Fue entonces cuando el ulular de las sirenas rompió el tenso silencio. A través de la ventana vimos las luces de las patrullas rodeando la casa. Elena descendió de una de ellas, acompañada de mi padre y un grupo de oficiales. ¿De verdad creíste que Elena firmaría algo real? Pregunté con calma. Cada documento que tocó hoy formaba parte de una operación planeada durante meses. Cada centavo que transferiste fue rastreado, cada mentira documentada. El sonido de las esposas fue como un veredicto final. Mientras los policías lo arrestaban, el imperio de engaños de Salvador se derrumbó en cuestión de minutos. Meses después, sentado en una terraza en Santorini, observé el sol ocultarse en el horizonte y comprendí finalmente las palabras de mi abuela. A veces, la luz más brillante es aquella que tarda más en verse. Salvador cumplía su condena y nosotros habíamos aprendido a brillar sin su sombra. Nuestro nuevo proyecto tomó forma. Un blog de viajes administrado en familia. Mi madre escribía sobre gastronomía local. Mi padre capturaba la esencia de cada destino a través de su lente y Elena compartía consejos para viajar con bebés. En cuanto a mí, por fin me atreví a escribir mi propia historia, sin miedo, sin remordimientos, siendo simplemente Lucas,